que Jesús menciona cuando Él estaba ya solo en la cruz. No olvidarnos de los azotes, no olvidarnos del maltrato verbal y físico que tuvo el Señor. Pero llega allí en la cruz y hay 7 frases que Jesús dice que sin duda deben ser importantes porque quedaron registradas en los distintos evangelios. Así que nos vamos a detener en esas 7 frases esta mañana. Y la primera, yo igual se las voy a leer, quizás se la recuerde, si no se la recuerde, busque en su Biblia. Está en Lucas 23, 34. La mencionó el video también. Y bueno, la primera frase que creo que es tremendamente profunda y fuerte es cuando Jesús dice: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este Jesús que estaba así, había sido azotado, había sido maltratado y estaba en una cruz clavado. ¿Cuánto para aprender en esta frase? Y recordar que este Jesús había sido injustamente, Él había ido a la cruz. ¿Cuánto más para enseñarnos? Jesús ahí intercede por aquellos que lo estaban maltratando. No se trataba de aquel que me miró mal, de aquel que me tocó 2 veces bocina en la calle. Lo habían azotado y lo habían clavado en una cruz. Y Jesús nos da una clase magistral. Estaba sufriendo injustamente y nos da una clase en pleno dolor, una cátedra magistral sobre el perdón. No solo sentía dolor físico, sentía dolor por el pecado del mundo, y el tuyo y el mío. Estaba sintiendo, él podía sentir dolor aún por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. El mensaje de la cruz, hermano, gracias a Dios, es un mensaje de perdón. Y como decía Nadia, que nos lleve a reflexionar no solo en Semana Santa, sino una reflexión a diario acerca del perdón de Jesús y acerca de su cruz. Y cuando Dios nos enseña a perdonar, lo hace no solo por una cuestión de obediencia como hijos que tenemos para con Él, que nos enseña a perdonar porque también nos hace bien perdonar. O sea que cada mandamiento de Dios, encima de hacernos bien, aunque no nos duela, nos cueste, nos hace bien perdonar. El perdón nos libera. No podríamos avanzar en nuestra vida cristiana si no perdonáramos. Nos tranca, nos frena. La falta del perdón nos estorba. Y cuando a Jesús le preguntaron, ¿hasta cuándo? Hasta 7 le preguntaron si había que perdonar. Y el Señor, una manera de decir que no había límite, dijo hasta 70 veces 7. Y sin duda que no debo perdonar tan solo porque a mí me haga bien o me libere en mi vida espiritual, o porque a mí me sane el alma perdonar. Debo perdonar para agradarle a mi Señor. Una manera de decir: quiero seguir tus pasos. Quiero perdonar como vos perdonaste. Ayúdame. Sin duda que mi carne le cuesta. También debo perdonar en señal de que una manera de perdonar es también recordar que yo necesito el perdón de Jesús.
Una manera de perdonar es también, es darle una respuesta, es responder hacia Él, recordando su sacrificio. Es una manera de decirle, Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo quiero perdonar. Y perdonar también me ayuda a recordar que Él me ha perdonado mucho. No sé a vos, pero a mí me ha perdonado mucho. Así que en esta Pascua, que no dejemos pasar de largo esta enseñanza de esa frase que decía Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que hay injusticias, chocolate por la noticia, que hay injusticias. Claro que hay injusticias, el Señor lo advirtió. Ya dijo que iba a haber maldad, que iba a haber injusticia. De hecho, Él la vivió en carne propia. Y muchas veces más duele cuando quizás alguien cercano te hace daño. Si es un extraño, muchas veces no, bueno, qué sé yo, es más fácil, ¿no? Pero cuando es alguien directo, el que te hizo daño, el que te hizo mal, claro que cuesta perdonar. Y yo me había notado acá, escuché en internet un ejercicio para hacer, que si estuviéramos en casa estaría bueno hacerlo. Era el de anotar en una hoja a quién le tengo que pedir perdón y a quién tengo que perdonar esta mañana. Quédate a solas con Él, reflexioná sobre la cruz, reflexioná sobre el perdón, que podamos reflexionar sobre este perdón que Jesús estaba ejerciendo sobre aquellos que le estaban haciendo daño. Y podríamos seguir hablando sobre esta primera frase un rato largo. Que el Señor nos ayude en este tiempo a poder perdonar, que nos enseñe a perdonar como Él perdonó. Así que cuando llegues a tu casa, acordate, anotate en una hojita, Señor, tengo que perdonar a este o a este le tengo que pedir perdón. Y no dejes pasar de largo esta fiesta tan importante. Que no se opaque esta Pascua por falta de perdón en nuestro corazón. La otra frase se encuentra en Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase el Señor se la dice al malhechor arrepentido que estaba a su costado. Y otra vez Jesús, en medio del dolor, se compadeció del prójimo, en este caso del ladrón. Con esta afirmación también el Señor demuestra su divinidad, haciéndole esta promesa al malhechor, diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí también surge un mensaje de esperanza en esa cruz gloriosa. Decíamos anteriormente que la cruz es un mensaje de perdón. Aquí aparece un mensaje claramente de esperanza. Y me recuerda esta afirmación de Jesús cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es el camino, por si hay alguien que no conoce a Jesús esta mañana, creo que todos. Pero si viniste por primera vez, decirte que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie verá al Padre si no es por Él. Hay esperanza en Jesús. Cualquier sea la situación que estás viviendo o estado pecaminoso que estés viviendo,
Este era un malhechor el que Jesús le estaba diciendo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Así que cualquiera sea la situación que estés pasando, hay perdón, hay esperanza en esta cruz del Calvario. También rescato con esta declaración, vale destacar que creo que también nos está enseñando a no juzgar, que tantas veces por la apariencia atinamos los seres humanos a juzgar. Jesús pudo ver el corazón de ese malhechor. No se valió por la apariencia. Si bien este malhechor estaba pagando una culpa que Jesús no tendría que haber pagado en esa cruz, pero si bien para la ley el malhechor estaba pagando una culpa, Jesús vio el arrepentimiento y Jesús pudo ver su corazón. No juzgó como la justicia terrenal, Jesús juzgó su corazón y su arrepentimiento y le pudo decir, de hecho estarás conmigo hoy en el paraíso. Y qué bueno que Dios no juzga por la apariencia. Qué bueno que puede ver nuestro corazón. Y aun cuando pasamos injusticias en esta vida terrenal, podemos acudir a Dios sabiendo que Él ve nuestro corazón, que Él no nos va a juzgar por lo que parece, nos va a juzgar por el hecho real, porque Él lo sabe todo. Jesús sabía que estaba muriendo en esa cruz sin duda y estaba padeciendo tremendamente, pero sabía que era para traer vida. Sabía que no era en vano, a pesar de su dolor. Cuando mires a tu entorno y parezca que está todo perdido o que la instancia es final, sea un hijo, sea un esposo, no te guíes por lo que ves, aferrate a las promesas que Dios te ha hecho. Cualquiera sea la situación que estás pasando en este tiempo, quiero decirte esta Pascua y esta mañana que en Cristo hay esperanza. Jesús estaba solo en esa cruz, padeciendo, pero hay algo bueno que nos prometió que con nosotros iba a estar todos los días. Esa cruz era necesaria. También nos prometió en la Biblia que su misericordia se renueva cada mañana. Por eso que hay esperanza en esta cruz, porque no se trata de vos ni se trata de mí. La esperanza se vivifica porque se trata de Jesús. La esperanza se hace presente porque se trata de Jesús, porque Él era el único que podía cumplir ese sacrificio allí en la cruz y pagar el precio. Porque Él es bueno y es grande en misericordia, y es por eso que la cruz trae un mensaje de esperanza. Aferrémonos a esa cruz cada mañana. Aferrémonos a esa esperanza para continuar en nuestra vida en pos de Cristo. Hay esperanza en Jesús. Si tu hijo está perdido, si tu amigo está perdido, si tu padre o tu madre están perdidos, hay esperanza en Jesús. Aferrémonos a la esperanza de la cruz. Hay salvación, hay esperanza. Y si Dios te lo ha prometido, no te valgas por la apariencia, hay esperanza. No mires tu entorno, mira esa cruz. Eleva tu mirada esta mañana y quédate tranquilo que Dios ve tu clamor, ve tu corazón. Hay esperanza en Jesús. Hay perdón y hay esperanza. La tercera frase que
que Jesús dice está en San Juan 19, 26, 27. Otras fueron 7, esta creo que es la tercera. Juan 19, 26, 27. Sí, está bien. Corroboro porque soy distraído. Esta frase que Jesús menciona dice, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo le dice, he ahí tu madre. Jesús, si presta atención, mi hermano, sigue pensando en su prójimo. Es tremendo su amor, es tremenda su misericordia. ¿Cuánto para aprender, no? En la primera frase, perdonando a aquellos que le hacían daño. En la segunda, prometiéndole al malhechor que iba a estar con él. Viendo su arrepentimiento, a pesar de su dolor, se ocupó del que tenía cerca. Y aquí, tu hijo, y le dice al discípulo amado, he aquí tu madre. Jesús ocupándose de su madre y de su discípulo amado. Esto nos enseña que Jesús fue todo hombre, fue todo Dios. Pero creo que como humano y como hombre no dejó nada al azar. Ni más ni menos que su madre, ni más ni menos que su amado amigo. Uno se podría ocupar del otro, él sabía que iba a partir en esa cruz y que no iba a estar en forma física presente. Así que qué mejor manera de encargarle la madre a alguien que a un amado amigo, discípulo, ocupándose en medio del dolor, aún en su última instancia, de los suyos. ¿Cuánto para aprender de este Jesús? Amaba a su madre y amaba a su familia y a sus amigos, sin duda. Si nos damos cuenta, Jesús muere a los 33 años, así que 30 años se dedicó también a los suyos. Al margen de prepararse para su ministerio, Jesús estuvo 30 años compartiendo con ellos y 3 años solamente ejerció el ministerio. Así que otra enseñanza. Jesús creo que con esta declaración también nos enseña a honrar a nuestros padres, a honrar a nuestros amigos, a honrar la amistad. A veces nos volvemos, ¿cómo decirlo? Nos ponemos tan espirituales que muchas veces nos olvidamos de lo básico. Y no creo que Jesús se ofenda que yo le diga a Carmen, quiero honrarte. Sos una madre espiritual, Carmen. De verdad te lo digo. Te quiero mucho. Jorge, te quiero mucho. El cumpleaños de Jorge. ¿Se piensan que Dios se tira los pelos? No, cumple un montón. Pero no se tira a Dios de los pelos por decirle, Jorge, te quiero mucho, feliz cumpleaños. De verdad, te quiero mucho. Mamá, te quiero mucho. No es pecado esto. Que podamos honrar en vida a nuestros padres si lo tenemos. Que podamos honrar la amistad. Te quiero mucho, Vivi. ¿Dónde está Fabi? No lo honro nada. De verdad, que podamos honrar a nuestro pastor que hoy no está. Así lo digo para que no sea grande. Lo quiero mucho. Lo respeto mucho, a pesar de toda la confianza que me da. Lo respeto mucho. En la cancha puede ser Che Pelado, pero en la iglesia es el pastor y cuando me da un consejo es el pastor y es una autoridad que Dios puso, amén.
Entonces, muchas veces, que no nos vayamos de rosca con esto, ¿no? Que podamos respetar las autoridades que Dios pone en la iglesia. El pastor tiene pastores, de hecho fue un retiro de presbítero. Él tiene sus pastores y algunos ya en la presencia del Señor. Que podamos honrar los hombres de Dios. Nelson, Dorita, te lo digo porque no te agrandás. De verdad, nos honra tu presencia, tu servicio, Dorita. Me das ejemplo, de verdad. Y aquí Jesús estaba encomendando ni más ni menos que la madre y su amado a la madre, ¿no? Así que podamos honrar aquí en la tierra a nuestros amados, nuestros queridos. De hecho, el Señor lo enseñó en su última instancia, así que debe ser bastante importante. Se le podría haber pasado, podría haber dicho otra cosa. Se ocupó de su mamá, se ocupó de su amigo amado. Bueno, esta frase es tremenda. No sé si me estoy poniendo viejo. Se encuentra en Mateo 27, 46, si no anoté mal. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un momento, hermanos, el Padre tuvo que voltear su rostro. La relación que tenía Jesús con su Padre era tan estrecha que no quiero imaginar el dolor que habrá sentido Jesús a sentir que el Padre tuvo que voltear su rostro porque no podía ver el pecado que estaba pagando Cristo en esa cruz. Tuvo que ver en vez su Hijo el sustituto. Tuvo que dejar de mirar a su Hijo por ver un sustituto que no podía ocuparlo más que Él ese lugar. Esa cruz, solo Él, Jesús, estaba a la altura porque no conocía pecado. Y en ese momento el Padre tiene que voltear su rostro porque Jesús estaba pagando ni más ni menos que tu pecado y el mío en esa cruz. Y sin duda que el mensaje es enfatizado a Jesús y en esta cruz. Pero no quiero ni por un momento pensar el sentimiento del Padre. Jesús estaba sufriendo, pero el Padre, los que somos papás, es un pedazo de uno, ¿no? Tremendo. Para reflexionar. Tuvo que sufrir esa soledad, era necesaria por nosotros. Era la única manera de que Jesús muriera en esa cruz, para que vos y yo hoy no nos sintamos solos. Para que venga el Espíritu Santo era necesario que Jesús muera en esa cruz. Y una manera de habitar en vos y en mí en todo tiempo, en todo momento, para que el Espíritu Santo descienda y venga a morar en nuestros corazones. Jesús tuvo que morir y tuvo que padecer esa soledad. Sin duda que en el ministerio, en la vida, va a haber momentos que estás rodeado pero te sentís solo. Y Dios permite en nuestra vida cristiana también esa soledad. Pero muchas veces creo que lo permite para que busquemos más de Él, para que clamemos más, para que busquemos más. La diferencia que hay es abismal. Jesús, sin duda, fue necesaria esa soledad
porque el Padre tuvo que mirar hacia el costado. Pero en el caso nuestro, Jesús murió para que el Espíritu Santo de Dios venga y more todos los días en nuestra vida. Lo que creo que tenemos que hacer nosotros es clamar y buscar más de Él y aferrarnos a sus promesas y creerle. Que podamos creerle en este tiempo. Él prometió, decía el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios prometió que no nos iba a dejar. Así que en esta Pascua recordar que a pesar de todo lo que sufrió nuestro Señor, nosotros ya no estamos solos, amén. Él murió, resucitó y mora en nuestros corazones. Su Espíritu Santo está en medio nuestro y en nosotros. Y en Juan 19:28 aparece un clamor de Jesús y otra de las frases. Allí Jesús expresa su necesidad y dice, tengo sed. Este gran sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, que fue tentado en todo para compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos, estaba aquí mostrando su necesidad. Tampoco es pecado que mostremos nuestra necesidad a Dios. Tengo sed. ¿Cuántas veces tenemos necesidad y no nos animamos o no nos damos cuenta o está la necesidad que nos supera y no clamamos? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que podamos sincerarnos en esta Pascua con Dios ante una necesidad. Jesús clamó y dijo, tengo sed. Creo que esta es la enseñanza más importante en esta frase. A sincerarnos con Dios, mostrarle nuestra debilidad y nuestra humanidad. Creo que nos vamos a acercar más a Él de esta manera que con estructuras y con formalismos. Y hay otra frase en Lucas 23:46. En tus manos encomiendo mi espíritu. También se vio en el video esa frase. Se encomendaba al Padre en ese momento terminal. Y yo pensaba, digo, qué bueno es aprender de este Jesús que a pesar de su santidad estaba encomendándose al Padre. Qué bueno que lo hagamos a diario también, encomendarnos a Dios. Porque quizás no sabemos cuándo puede ser nuestro último día. Así que sea de la mejor manera nuestro último día en Dios y en esta tierra, que podamos encomendarnos al Padre cada mañana. Y proyectando nuestra vida en Dios, yo creo que también está bueno encomendar cada proyecto a Dios. Rendir nuestra voluntad a Él, que debe ser lo más difícil. Yo creo que a Jesús, si le hubieran preguntado, no creo que se haya alegrado en que tenía que tomar la cruz. Él lo hizo en fe, sabiendo que iba a traer vida. Pero muchas veces el tomar la cruz en Cristo, en nuestro caminar, nos cuesta. Claro que cuesta, pero que podamos encomendar nuestra voluntad a Él, rendirla sin temor, nuestros planes, nuestros proyectos.
Si tenés un ministerio, encomendárselo a Él, está bueno. Sabiendo y recordando que sus pensamientos y sus caminos son mejores que los nuestros, aunque por momentos, muchas veces, nos pasa que no lo vemos ni lo entendemos. Pero recordar esto, Jesús encomendó su espíritu al Padre. Sus pensamientos y sus caminos son mejores que los nuestros. Y la última frase se encuentra en Juan 19:30. Le vamos a usar el vaso al pastor. Consumado es. Y este creo que fue un grito de victoria, ¿no? Consumado es. Todo está hecho. Jesús en ese consumado es, una frase tan cortita encierra tantas cosas, creo. Acababa de vencer la muerte, porque Él sabía que iba a resucitar. Acababa de vencer su dolor en la cruz, esa agonía terrible. Y aparte del dolor físico, había soportado de que el Padre había tenido que mirar a un costado. Había estado solo en ese momento. Era necesario. Consumado es. Está terminado. Pero ese está terminado y ese consumado es, daba comienzo, como oraba Nelson hoy, a una vida eterna. Ese consumado es, daba comienzo a multitudes que habrían de ser salvas por ese sacrificio precioso en la cruz. Ese consumado es, creo que como cuando decía el apóstol Pablo, estoy completo en Cristo. Creo que de eso se trataba, consumado es. Eso que parecía un punto final, era un punto de comienzo. Era un antes y un después. Hay una canción del Trío Mar del Plata que dice algo así como que hasta los almanaques hablan de ti. Hubo un antes de Cristo y un después de Cristo, y aunque el mundo y el ateo quiera ignorarlo, no fue una casualidad, hubo un antes y un después. En nuestra vida también hubo un antes y hubo un después, aunque hayas nacido en el Evangelio. Tiene que haber un antes y un después, una decisión personal a seguir a Cristo. Así que ese consumado es el que hoy nos da la libertad y la victoria. Como ese pueblo celebraba la Pascua en el Antiguo Testamento, habían salido de esclavitud. Hoy nosotros celebramos esta Pascua de una manera tan distinta. Nuestra esclavitud era espiritual, quizás no física, creo que aquí en Mar del Plata no hay esclavos. Nuestra libertad es espiritual, es mucho más alta, porque ese precio fue perfecto y el sacrificio de la cruz fue perfecto. Así que ese consumado es que parece tan cortito, da comienzo a una nueva era después de Cristo. Sin duda recordar de que al tercer día nuestro Señor resucitó. Hasta las tinieblas habrán temblado, esperando que este momento no se produzca. El diablo y sus demonios fueron vencidos por la obra de la cruz del Calvario. ¿Cuánto para celebrar, amén? Mientras pasan los chicos, los músicos, los cantantes, ¿cuánto para celebrar en esta Pascua? Recordar que esta cruz trae perdón, trae esperanza. Y en esta mañana que tenemos la cena del Señor,